¿Qué más? Ángel Iván, buenas tardes. ¿Podría describir algún gatillo utilizado con velas de volumen en la metodología? Mira, nos vamos a meter en el curso, hombre. Vale, aquí hablamos de los gatillos. Patrones de velas, al final, en definitiva, es esto, ¿no? Vela de intencionalidad, con rango amplio, volumen alto y cierre en extremos, ¿vale? Esas son algunas de las representaciones que podemos tener, pero evidentemente hay mil, ¿no? Al final, si buscamos algo de esto, que definitivamente, ¿qué es lo que nos sugiere? Pues que hay intencionalidad más allá del movimiento del contexto general. Esto identificado justo en ese momento exacto donde queremos ver esa participación, esa última participación, nos da mucha confianza, ¿no? Tenemos patrones de velas, que todo esto al final es lo mismo. Vale, esta es la importancia también de entender otro concepto clave, como es el de fractalidad del mercado. Sprint de una vela, ¿vale? Una vela, sprint de dos velas. Esto es exactamente lo mismo que esto. Esto es exactamente lo mismo que esto. Y así sucesivamente. Todo es lo mismo que lo anterior. Lo que pasa que evidenciado o representado con un mayor número de velas o barras. Pero todo es lo mismo. ¿Vale? Todo esto es lo mismo. Esto es lo que yo utilizo para entrar. Gatillo de entrada. Todo esto es lo mismo. ¿Vale? Pasa que no es lo mismo observar toda esta acción del precio en un marco temporal de 5 minutos, pero si tú te vas a 15 minutos o 20 minutos o 30 minutos vas a ver esto. Vas a ver que el mercado ha caído, que el mercado cae, que el mercado internamente ha caído, que se produce una absorción, ¿vale? Que se produce una absorción y que luego revierte fuertemente al alza y que luego revierte. O sea, es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, me da igual cualquiera de estas representaciones. Cuando ya entiendes, que es la clave que otras metodologías no enseñan, cuando ya entiendes los conceptos, el funcionamiento, lo que es importante y lo que no, todo esto es Wyckoff, entender esto. Que me da igual que sea una representación de una vela, de dos o de tres, es exactamente lo mismo. ¿Vale? La clave no está en diferenciar eso. Al final todo se basa en esto, ¿no? En el agotamiento, en la absorción de la iniciativa. Me da igual que sea en una, en dos, en tres o en 20 velas. Es lo mismo. Todos los patrones de reversión tienen la misma anatomía. ¿Ven? La misma. Distinto es esto. Distinto es el caso en el que la vela bajista se queda por encima. En este caso, que sí, se queda por encima. Aquí ligeramente la alcista por encima de la bajista y aquí bastante más. Entonces, dentro de eso sí que hay grados, ¿vale? No es lo mismo que la vela alcista, que es la definitiva, la que nos otorga confianza, cierre por debajo, que cierre ligeramente por encima, a que cierre muy por encima. El sentimiento de la rotación, el sentimiento de la reversión son distintos, ¿vale? Entonces eso es clave de entenderlo. Os invito a que accedáis al curso y que podáis disfrutar de este y 1000 contenidos más que os convertirán en millonarios, ¿vale? Cualquiera de estas representaciones nos dicen exactamente lo mismo. En definitiva, lo que buscamos es, en este caso, un giro al alza. Me da igual si tiene dos, tres, una vela, si tiene más velas, si es una estructura completa. Al final, tratamos de buscar ese comportamiento, ¿no? Y para el giro bajista, la revisión bajista, exactamente igual. Me da igual que sea una, dos, tres, cuatro velas, es exactamente lo mismo. Lo que siempre vamos a estar esperando es la aparición de esta intencionalidad bajista, ¿vale? Aquí evidenciado, representado en una vela, aquí en dos velas. ¿Ves? Siempre la vela bajista siempre tiene que estar ahí. Siempre tiene que estar ahí. Es la última huella definitiva con la que vamos a confirmar que el planteamiento de escenario, el nivel operativo, que todo es correcto, que la hipótesis en general es correcto y como última huella de confirmación, algo como esto. Vale. Hoy hemos abierto también estos apartados de Volume Profile. Hemos liberado este último contenido de Volume Profile, cosa que yo pensaba que iba a ser bastante más ligero. Se me ha ido bastante de duración, ¿no? Hemos empezado a meterle, como no sé hacer algo a medias o a medias tintas, he empezado a meter el curso como si fuera algo independiente y se ha hecho bastante largo, pero bueno, lo agradeceréis porque la verdad que bajo mi punto de vista es un contenido muy bueno, ¿vale? Empezamos desde cero y abordamos todo lo necesario para convertirte realmente en un experto de lo que es el Volume Profile, la aplicación, el análisis de esa información objetiva que nos plantea el Volume Profile. Y bueno, si os interesa, estoy seguro que no vais a encontrar nada más potente en el mercado que esta información, este curso sobre Volume Profile. Eso os lo digo.